El tema... Hola, ¿cómo van? Bueno, ¿cómo van? Buenas tardes. Pues primero que nada, una enorme disculpa porque ayer no nos pudimos conectar por las fallas que hubo a nivel mundial sobre Instagram, Facebook y Twitter. Y de hecho ya hubo como una reconexión después de las 5 o 6 de la tarde más o menos, pero pues nosotros, o sea, como todo el día había estado desconectado, pues también nosotros nos pusimos a hacer otras cosas y entonces dijimos, listo, no podemos dejarlo para la siguiente semana este tema porque obviamente ya tenemos otro tema para la siguiente semana, entonces hay que darle el seguimiento y pues hoy nos dimos el espacio para hablar. El tema de hoy es cómo ser un buen vendedor, pero también saber cobrar, ¿sí? Soy un buen vendedor, pero no sé cobrar. ¿A quiénes de ustedes les pasa eso? Que son muy buenos vendedores, pero a la hora de cobrar, a la hora de que ustedes tienen que hacer que el cliente talle la tarjeta, a la hora de que, veo como mucho movimiento, a la hora de que ustedes tienen que decirle al cliente cómo va a pagar, o muchas veces ¿qué hacemos? Vendemos algún producto o servicio que nosotros podemos darle crédito, que pague una parte y después que pague otra parte. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos da una parte y cuando nos toca cobrar el saldo final, el cliente nos empieza a dar una excusa, otra excusa y terminamos con que el cliente ya no puede pagarte. Entonces, ¿cómo tú le vas a cobrar? ¿Cómo tú vas a decirle al cliente, sin ofenderlo, sin tratarlo mal, que te pague, que tiene una deuda y que la tiene que pagar porque te compró un producto o servicio que ya disfrutó de él? Entonces, listos, vamos a comenzar el día de hoy. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí conectados. Entonces, el día de hoy es, soy un buen vendedor, pero no sé cobrar. Y entonces yo aquí saqué una serie de puntos que vamos a ir tratando, les voy a ir explicando, ¿sí? Ustedes pueden ir haciéndome las preguntas en la misma transmisión y yo les voy a ir respondiendo algunas al terminar esta charla, o igual a la par con la charla vamos respondiendo algunas, ¿vale? Déjenme limpio un poquito mis lentes, que ni siquiera veo bien. Es algo que siempre me pasa, siempre traigo todos mugrositos mis lentes. Bueno, pues bueno, el día de hoy nos toca hablar de eso, ¿sí? De los vendedores que no saben cobrar, ¿correcto? Sabemos que obviamente para nadie es fácil un difícil de cobranza, ¿sí? A decenas, a cientos o a miles o a millones de clientes que pues obviamente podemos tener en alguna compañía de acuerdo al tamaño de ella. Pero nada gana que tengan mayor número de usuarios de sus productos o de servicios si los clientes no te están pagando por ellos y que cada que vamos a cobrarles debemos incurrir en distintos gastos para estos procesos, ¿correcto? Además de un dolor de cabeza, de un esfuerzo que el cobrar representa. Recuerda siempre que cuando trabajas con un cliente, la relación es de igual a igual, ¿sí? Donde tus servicios son tan valiosos como el dinero que el cliente te está pagando, ¿sí? Pero en ningún caso es una relación de subordinación en donde el cliente es superior y tú como cobrador pues obviamente eres el inferior. De ninguna manera es así, ¿correcto? Las empresas deben de buscar a su personal de ventas en las labores de cobranzas para que el vendedor lo vea como parte de su proceso, ¿sí? Ustedes tienen que, como jefes de las empresas, capacitar a sus vendedores a que sean buenos compradores. Y yo se los decía y se los repito siempre en mis cursos de venta, un buen vendedor tiene que ser también
un buen cobrador. ¿Cómo es posible que puedas vender y que a la hora de cobrar te intimides? Eso no puede sucederte, eso no puede sucederte. Tienes que tener esa fuerza, ese carácter de saber cobrarlo y con qué palabras vas a cobrar tú eso que te están debiendo, ¿sí? Y por eso muchísimas empresas tienen una cartera vencida demasiado grande porque se llenan de vendedores que nunca les hicieron un examen previo de qué sabían vender, cómo lo sabían vender, si lo sabían cobrar, etcétera, ¿vale? Entonces, todos esos puntos son bien importantes para que ustedes como empresarios, o si ustedes son el propio empresario y ustedes están vendiendo, ustedes tienen que saber cobrar, ¿correcto? Otra cosa, la mejor forma, pues obviamente de entrar en conversaciones incómodas con tus clientes, pues es dejando todo claro con ellos y por escrito, desde el principio, para que así no haya problemas, porque antes de trabajar en esos proyectos, ustedes tienen que asegurarse, tú y el cliente, de que tengan bien claros cuáles van a ser, obviamente, los procesos de pago, los montos que va a pagarte y cada cuánto tiempo te lo va a estar pagando, ¿correcto? Debes encontrar tú el tono adecuado para hablarle firmemente al cliente cuando se pasa del plazo. Recuerda que tienes que tener un tono de voz creíble, ¿sí? Y un tono de voz que le cause al cliente intimidación para que te pague, pero sin aludirlo, ¿correcto? Porque acuérdate que las empresas más consolidadas saben perfectamente cómo cobrarle a un cliente porque ya pasaron por todo ese proceso y saben cómo cobrarles. Pero para las pequeñas y medianas empresas, la capacidad de cobrarles puede marcarles la diferencia entre crecer y cerrar las puertas porque no tienen cómo cobrar. Pero ¿cuál es el dilema? Es muy simple. La empresa quiere cobrar, pero no quiere crear una imagen negativa por exigir los cobros a sus clientes, ni espantar a sus clientes. Y obviamente ni empeorar las situaciones de venta, ¿sí? Ustedes tienen que ser muy astutos como vendedores, cómo le van a cobrar al cliente, cómo te tiene que pagar. Y créanme que a su servidora me han quedado de ver bastantes personas, ¿sí? Y de verdad, no es que uno como vendedor sea buena gente, como le llaman, y los deje. Simplemente a esas personas muchas veces les va peor, ¿sí? Porque te hacen contratos, en este caso los que se dedican a ser conferencistas como a mí, yo creo que no ha habido alguno, ¿sí? Que le hagan contrataciones. Nosotros siempre pedimos el 50% y el otro 50% cuando 3 días antes o cuando llegamos allá para que nos entreguen el dinero en efectivo. ¿Y a quién no le ha pasado que llegas y no te entregan el completo el dinero y te vienes confiando en su palabra, confiando en que en 2-3 días más te van a depositar y no lo hacen? ¿Sí? Entonces es gente mañosa, es gente que ya lo ha hecho a otras personas. ¿Y qué haces? ¿Sí? Cobrarles porque te tienen que pagar, te contrataron un servicio. Pero esto es, pues obviamente a los que somos conferencistas, cuando tú estás vendiendo un producto o servicio, muchas veces tú con tal de vender le dices, no te preocupes, quédate con este producto, dame una parte y yo vengo a determinado día por la siguiente parte. Y cuando vas por la siguiente parte, no te abren, no te contestan, no te pagan, etcétera. Entonces, tú tienes que buscar la manera de cómo saber cobrarle y dejar bien estipulado, como se los dije hace rato, ¿sí? Cómo y cuándo tú me vas a pagar el resto, ¿vale? Vamos a ver también cómo la mayoría de las empresas también da prioridad a la función de vender. Pero aunque vender es importante, lo que realmente hay que conseguir es vender con beneficios, ¿sí? Y cobrar lo antes posible los productos a los clientes, ¿correcto? Porque si una empresa no sigue estos principios, nunca va a sobrevivir mucho tiempo en el mercado actual. ¿Por qué? Porque hoy en día es casi imposible abstenerse de proporcionar crédito a los clientes, ¿sí?
Pero sin embargo, no todas están tomando las precauciones más elementales para evitar los impagos de tus clientes y los retrasos de tus clientes en el cobro, ¿sí? Entonces tú tienes que ver todos esos puntos, todas esas pautas para poder tener buenos vendedores, pero también buenos compradores en tu proceso de venta. Aquí les voy a decir ahora 10 consejos para tener cobros efectivos, para que tú puedas tener esos cobros sin dañar tu empresa, sin dañar las relaciones con tus clientes, etcétera, ¿sí? Porque eso es muy importante, ¿sí? Y aquí te voy a decir unos consejos muy prácticos para que tú puedas hacer unos cobros más fáciles, unos consejos que te van a ayudar a hacer una cobranza efectiva, ¿vale? Acuérdense que los impagos no son algo que nosotros queramos, ¿sí? Es algo que se nos viene, pero si la empresa se prepara antes de darle créditos a sus clientes, pues nos va a ir mucho mejor para al momento de cobrarle a los clientes, ¿correcto? Para no tener problemas y minimizar obviamente esos cobros, ¿correcto? Nunca debemos forzar las ventas. ¿Por qué? Porque a menudo las empresas o negocios se quejan de que tienen muchos impagos. ¿Pero por qué sucede esto? Porque no detectan cuál es una de las causas más frecuentes de la morosidad. Y una de ellas, tan sencillo, es la política comercial de la propia empresa, ¿sí? Tener una máxima de ventas a créditos que indica que a mayor presión para vender hay más impagos, la empresa va a tener más gente morosa. También la gente, ustedes como dueños de empresas, se engañan muchamente por las apariencias de un cliente, ¿sí? Es aconsejable, por más que te dé buena impresión, ¿qué hay detrás de ese futuro cliente? Investígalo, ¿sí? Y a veces con un poquito de investigación, de esfuerzo, tú puedes descubrir la cara oculta de ese cliente. Y al llegar al punto de cobrarle, no vas a tener objeciones y por lo tanto no vas a tener ningún problema al cobrarle y al cerrar esa venta. Te pagó una parte y después le cobraste la otra, pero ustedes tuvieron un momento de buscarlo y de ver a ese cliente que sí te va a pagar, ¿correcto? Otro punto que nosotros tenemos que atacar, que nosotros tenemos que ver es cuando nosotros otorgamos a los clientes límites, ¿sí?, de riesgo. ¿Qué significa esto? Otorgar a cada cliente un límite de riesgo es bien importante. ¿Por qué? Porque con esto, o gracias a estos límites de riesgo, nos vamos a evitar pérdidas elevadas si se producen situaciones de morosidad, ¿correcto? Y lo vas a conseguir solamente delimitando la cantidad máxima de crédito que tu empresa puede darle, como lo hacen los bancos con muchas tarjetas de crédito, ¿sí? Te investiga y te pregunta cuánto ganas y de acuerdo a lo que ganas, etcétera, te da un límite, porque si te da un límite más grande no lo vas a poder pagar. No puedes tú, por eso muchas empresas, sobre todo los bancos o las empresas que se dedican a dar créditos, primero te investigan cuánto ganas, en dónde trabajas, etcétera, para saber cuánto va a ser tu potencial de pago, porque no solamente es el pago y el ingreso que tú tienes, porque ese ingreso simplemente tú lo tienes que dividir. Esta persona tiene gastos en su casa, tiene gastos en su empresa, tiene gastos en esto que me va a comprar. Entonces, ¿cuánto le va a quedar de ese ingreso para pagarme lo que yo le estoy vendiendo? Tienen que ustedes ver esa parte, que el salario de un cliente no es completo para comprarte el producto o servicio, porque toda persona que compra algo ya tiene otros gastos que también se agregan a ese salario que está ganando. Entonces es bien importante investigar a nuestros clientes antes de venderles algo, ¿sí? Otro punto es
crear sistemas de pagos basados en recompensas y castigos para motivar a los clientes que paguen a tiempo. ¿Qué significa esto? Que si tú les das un determinado tiempo para pagar, 15 días, y el cliente te pagó en 10 días, pues hay que motivarlo y le bajamos un porcentaje de lo que debía. O si se pasó de los 15 días que tú le diste, pues entonces hay que cobrarle un poquito más. Pero consiste más que nada en conceder descuentos. Concede descuentos al que te paga más rápido o en el tiempo, dentro del tiempo que tú le diste para que te pague, ¿correcto? Pero, obviamente, al cliente que se está pasando, le impones una penalidad, ¿sí? Imponle penalidades a los clientes que se pasen de los plazos, ¿sí? Pero tú tienes que encontrar el tono adecuado para hablarle firmemente al cliente cuando se pase del plazo de pago, ¿correcto? Con un contenido, con una conversación, ¿sí? Que sea una conversación cortés, que sea específica, sin recurrir obviamente a términos legales, no asustarlo, ¿sí? Pero sí exigirle ese pago que te tiene que dar el cliente, porque ya tiene un contrato firmado. Y obviamente la mejor manera de cerrar esa venta es haciéndole preguntas, hazle preguntas a tus clientes. Por ejemplo, don Pedro, ¿qué tal si le pongo para que lo pague en 3 mensualidades? Perfecto, ya el cliente va a saber si te dice sí o no, o tú le dices igual, ¿qué tal si mientras me paga una parte, se lo envío la próxima semana? O sea, háganle preguntas al cliente. Hacerle preguntas al cliente te va a ayudar a que tú conozcas más cuánto tiene para pagarte, pero siempre hazlo diciéndole y mostrándole el entusiasmo, ¿sí? Porque cuando tú le muestras el entusiasmo de lo que le estás vendiendo, el cliente se va a emocionar más y va a conseguir para pagarte, ¿correcto? Nunca lo veas como una cuenta más. Acuérdate que yo les he dicho mucho que tienen que manejar la conexión emocional con sus clientes, porque eso contagia, porque eso se acumula en el ambiente y el cliente se siente mucho mejor ante sí mismo y tu entusiasmo complementa a tu cliente y crea un clima propicio para cerrar esa venta y que el cliente se emocione más con esa venta y que el cliente diga, sí me lo llevo y sí me comprometo a pagarte en tal fecha. Te pago una parte ahora y la otra parte te la pago más adelante. Siempre tenemos que hacer como vendedores ese hincapié, mostrar las emociones del producto o servicio que estamos vendiendo, lo importante que va a ser para el cliente que se lo lleve o que lo tome, ¿correcto? Yo se los hablo muy seguido. Ustedes tienen que hacer empatía con los clientes, hacerse amigos de sus clientes y crearle emociones. Porque, vuelvo y lo repito, los clientes solamente compran por 2 cosas. 1, porque necesitan el producto, o 2, por miedos. No hay de otra. Entonces tú lo único que tienes que hacer es que el cliente talle la tarjeta. Pero si al tallar la tarjeta te está pagando solo una parte, que es lo que estamos hablando en este tema el día de hoy, ¿sí? Soy un buen vendedor, pero no sé cobrar. Entonces, ¿cómo le vas a cobrar la otra parte que te quedó debiendo, ¿sí? ¿Cómo le haces para que tu cliente te pague la otra parte? Así de sencillo. Hazte amigo de los clientes, ¿sí? Y muestra empatía con ellos. Crea emociones al venderle. Todas esas cositas hacen que tú puedas venderles de mejor manera a ellos y ellos te paguen porque ya se sienten comprometidos, ya se sienten que les va a dar pena que tú les sigas cobrando y que no les pagues. Otra cosa, y yo les he dicho mucho, hagan este ejercicio. Cómprense un espejo grande de cuerpo completo y empiecen ustedes a mirarse y pónganse, la persona que está en el espejo no van a ser ustedes, la persona que está en el espejo va a ser su cliente, ¿correcto? Entonces ustedes háblenle con fuerza, háblenle con esa seguridad, con esa emoción de su producto o servicio. ¿Cómo le van a vender? ¿Cómo le van a decir? Te voy a dar 3 pagos, te voy a dar 6 pagos, te voy a dar 2 pagos. Ahorita me pagas una parte y 3 días antes, si son eventos, por ejemplo, y 3 días antes tú me vas a estar pagando lo siguiente.
tengan esa seguridad. Y si no tienen seguridad como vendedores, son tímidos, hagan esos ejercicios frente al espejo y rétense a ustedes mismos. Yo siempre les estoy hablando del reto. Rétense a ustedes mismos como vendedores. Háblense como si la persona que está frente a ustedes en el espejo es su comprador. ¿Cómo tú le vas a decir las cosas? ¿Sí? Otra cosa bien importante, pónganse en los zapatos del cliente. ¿Cómo quieren que nos vendan y cómo quieren que nos cobren? ¿Correcto? Siempre es bien importante ponerte en el zapato de la otra persona, de tu cliente, para que tú hagas esa venta fácil y ese cobro todavía más fácil, ¿vale? Acuérdense que en el mundo de las ventas, siempre es bien chistoso esto, en el mundo de las ventas siempre se dice que el que habla primero es el que pierde. ¿Quiénes de ustedes no han escuchado esa parte de que si tú hablas primero, pierdes? No, señores, hay que saber cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a empezar la venta. Obviamente como vendedor yo me acerco, yo te digo qué quieres, qué se te ofrece, en qué te puedo servir, etcétera. O si estamos haciendo ventas por celular, ventas por redes sociales, pues obviamente es bien importante primero el saludo, porque tú ya empiezas a crear la confianza. Cuando tú saludas a tus clientes, empiezas a crear confianza, ¿sí? Entonces, cuando tú hagas las preguntas de cierre con tu cliente, tú quédate callado mientras el cliente está pensando. ¿Por qué? Porque si tú lo interrumpes, rompes como su pensar de si lo quiere o no lo quiere, ¿sí? Y lo mejor es cerrar haciéndole una pregunta a tu cliente. Y la mejor manera de cerrar una venta es preguntar si hay algo que no le haya quedado claro al cliente. Y si el cliente te contesta que tiene todo claro, pues es el momento de empezar con el cobro, ¿vale? Pregúntale directamente cuántas cosas va a querer, si va a querer tu curso, cuándo va a pagar, si lo va a pagar todo de completo o si te va a dar una parte y le vas a dar otros días, 15 días, un mes para pagar, ¿sí? Entonces, eso te va a hacer dejar las cosas claras con tu cliente. Debes también habilitar métodos de pago, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque lo ideal, pues obviamente para todos es recibir el dinero de forma directa o en transacciones bancarias o de link que utilicemos alguna pasarela de pago, porque con eso nos vamos a ahorrar energía cobrando, ¿correcto? Entonces hay que ponernos en la tarea, obviamente, de investigar mecanismos para habilitar, obviamente, los canales de recaudo, que yo ya les he hablado mucho de ellos en mis cursos, ¿sí? Además, tienes que pensar que con tu buena disposición, los clientes se sienten, obviamente, apoyados por ti, ya sea tu producto o servicio o por la empresa para la que estás trabajando, ¿sí? Y tú tienes que hacerlo para cumplir esa obligación, cobrarle al cliente y recuperar todo el dinero del producto o servicio, ¿sí? Tú tienes que saber cobrarle al cliente y el cliente debe saberlo también porque así se había acordado, porque hay un documento firmado donde el cliente te está diciendo que tiene que pagarte, pero nunca cobres porque necesitas dinero. Así de simple. El cliente quedó en una promesa de pago, el cliente tiene que pagarte y tú tienes que ver y usar o saber las palabras adecuadas de cómo cobrarle y cómo decirle, me debes esta parte, tienes que pagarme. Entonces, no hay de dos sopas. Aquí hay un compromiso de pago. Y muchas veces, se los digo, por ejemplo, en mi persona, nosotros hacemos compromisos de pago en el aire. ¿Por qué? Porque confiamos en la persona y el producto o servicio que estamos vendiendo no necesita. Y, por ejemplo, su servidora que vende por medio de esos teléfonos, ¿sí? Por medio de celular, entonces confías en la gente, pero la gente también confía en ti y confía en lo que tú le estás ofreciendo y vendiendo. Es lo que yo siempre les digo, hagamos empatía con los clientes y tengamos esa conexión emocional con ellos para que así sea un lazo más fuerte, cliente-vendedor, y así ellos se sientan más comprometidos de pagarte cuando tú
lo estás cobrando, cuando tú le das todavía un crédito. Porque es bien sabido y hay que reconocer que cualquier producto o servicio nosotros queremos que se venda de contado. Pero muchas veces cuando la gente no puede y son montos demasiado grandes, ¿qué hacemos? Tenemos que recurrir a otorgar créditos, a decirle, no hay ningún problema, págame una parte ahora y me pagas esta otra parte después. Pero como mismos vendedores tenemos que saber, ok, esta persona quedó de pagarme tal día la otra cantidad. Entonces, 3 días antes o 4 días antes hay que darle una recordadita. Hola, ¿cómo estás? Pedro, Juan, Mauricio, te recuerdo que tenemos un compromiso de pago para el día 20. Entonces, ya le dice una recordadita y él hasta pena le va a dar a tu cliente que le estés recordando que él todavía tiene un compromiso de pago contigo. No necesita uno ser grosero para cobrarle a las personas y muchas veces las personas, y seamos conscientes, ¿cuántas veces no le cobramos a las personas y las personas prefieren dejar de hablarnos, ¿sí? Dejar de vernos por no pagarnos? Es demasiado, hasta la misma familia. Uno les presta y cuando tiene que cobrarles, hasta uno se siente incómodo si es la familia de cobrarles. Pero cuando es trabajo, papá, me debes. ¿Sí me explico? Tenemos que tener ese valor de cobrarles y que la gente no sea una sinvergüenza o que la gente no sea una conchuda de que tienen un compromiso y tienes un documento firmado y todavía te contestan, pues ahí te pago cuando pueda. O sea, de verdad, eso sí es descaro de las personas de verdad que te deben, porque hay un compromiso y creo que esas personas, y yo siempre lo he dicho porque uno conoce a su gente, conoce a sus clientes y te das cuenta que ese tipo de personas no crecen porque no tienen credibilidad, porque no tienen palabra, aunque no haya un documento. Si habiendo un documento te la hacen, ahora no habiendo un documento te la hacen con más razón. Pero ¿qué pasa? Ese tipo de personas sí se queman solitas porque no avanzan, no crecen. Las personas tramposas, las personas malapagas, jamás las vamos a ver progresar, jamás las vamos a ver crecer. Siempre, y se los digo, porque yo también he sido acreedora, a mí también me han metido a buró de crédito porque también hay años en los que uno empieza a agarrar, ¿sí?, la onda conforme vas creciendo. La vida es bien inteligente y la vida te va enseñando qué es lo bueno y qué es lo malo. Uno en el pasado hace muchas cosas pendejas, con todo el respeto de la palabra, que te hacen que te endeudes en las tarjetas de crédito, que te hacen que saques el mejor carro y lo sacas a crédito y lo estás pague y pague y vives para estar pagando, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera te alcanza porque la morosidad ya te subió más las cuotas de pago mensuales, etcétera. Entonces, hay que saber, ¿sí?, hasta dónde uno puede comprar y hasta dónde uno puede pagar, ¿sí? ¿Qué alcance tiene nuestra economía de pago? Empiecen si gustan, pues esta es la parte que yo preparé para ustedes, empiecen a hacerme si gustan preguntas, con muchísimo gusto yo les puedo ir ayudando a responder, pero cuando me hagan preguntas yo les invito a que me digan qué es lo que venden, no nada más hagan la pregunta y la suelten, porque para dar una mejor respuesta uno tiene que saber qué producto o servicio estás vendiendo y cuál es tu sector a quien se lo estás vendiendo. No sé si tenemos por ahí preguntas, chicos, si me ayudan con eso y las vamos contestando aquí mismo. Yo me voy a comer un dulcecito porque créanme que se me seca un buen la lengua de tanto que hablo. ¿Hay preguntas? ¿No te puso quién la hizo? Miren esta pregunta que me están pasando. No sé si alcanzan a ver. Pero esta pregunta que me están pasando dice, ¿y de verdad que hay tantos clientes y su servidora tiene tantos clientes que caben en esta pregunta? Dice, ¿y qué pasa cuando el cliente tiene fama de vengativo? O sea, son unos cínicos de verdad. Todavía que te deben, te dicen que se van a vengar. De verdad que eso es cinismo de las personas. En lugar de crear credibilidad,
crear conciencia de que deben algo y se metieron en un problema o se metieron en un compromiso y después salen con que no tienen dinero. De verdad que yo se los digo, hay muchísima gente como esta de esta pregunta que todavía que les cobran se quieren vengar. Entonces, ¿qué hace uno como vendedor? Muchas veces se siente intimidado porque qué te puedan hacer en la calle, ¿sí? O qué te puedan hacer en algún lugar público que tú andes, fuera de tu casa o fuera de tu oficina. Y eso es de cobardes, de verdad se los digo. La gente que te debe y no te paga y todavía te amenaza es de cobardes, créanme que sí. Mejor no te endeudes, mejor no te hagas de cosas o mejor no contrates cosas que no puedes pagar y después diga, no tengo. De verdad que sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Si me las vas pasando. Gracias de verdad por estar acá. Les recuerdo, vamos a estar en Veracruz este 21 de julio, vamos a estar en Jalapa, Veracruz. Los invito a que nos acompañen. Créanme que este curso de 4 horas y media de Gladys Ramos de ventas efectivas es un curso que de verdad, este último que di, lo di aquí en Ciudad de México el día martes, y no fueron 4 horas y media, fueron casi 6 horas y una sola persona no se paró para irse. ¿Por qué? Porque solamente muchos de ellos me dicen, Gladys, solamente me faltó que me dieras un zape porque todo lo que estás diciendo tienes toda la razón para aprender a vender. ¿Sí? ¿Qué les falta a ustedes para aprender a ser buenos vendedores? Y yo se los digo, no con términos de tantos libros y tantas madres, no, yo se los digo real. ¿Qué Gladys está haciendo para vender más? ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo lo puedes tú hacer de esa misma manera para que te sea súper rápido, correcto? Vamos a estar el 21 de julio en Jalapa, Veracruz, el 22 de julio en Boca del Río, Veracruz, y el 23 de julio en Orizaba, Veracruz. Cualquiera de las 3 ciudades que te quede más cercana, acompáñanos. De verdad es un curso que vale mucho la pena y la inversión es así de pequeñita. Créeme, y el conocimiento que te vas a llevar, créeme que te va a hacer ganar bastante. Y si no tienes, yo se los he dicho, hay mucha gente que no tiene un producto o servicio que vender o no trabaja en una empresa. Si no tienes un producto o un servicio que vender, vende el de otra persona o busca un producto que tú puedas vender, ¿correcto? Hazte de un capitalito y vende algo que sea innovador, vende algo que esté en tendencia, algo que la gente esté buscando para que se te venda así de rápido, ¿correcto? Pero vende algo. Vender de verdad es sumamente fácil, yo te lo digo de todo corazón, porque en muy poco tiempo tú puedes generar los ingresos que necesitas para cubrir las necesidades que tú tienes, ¿vale? Les repito las fechas: 21 de julio, Jalapa, Veracruz; 22 de julio, Boca del Río, Veracruz, en el puerto. Vamos a estar ahí disfrutando de unos ricos mariscos. Y el 23 vamos a estar en Orizaba, la bellísima ciudad de Orizaba, Veracruz, para que ustedes nos acompañen, ¿vale? Por allá los espero, Veracruz, México. Aquí tenemos otra pregunta, Natalia, bienvenida, muchas gracias por estar conectada. Dice, ¿cómo manejar en caso de productos apartado para que los clientes sean más responsables de hacer el pago? Fíjate que esa es muy buena técnica, sí, es algo muy bueno, perdón, para que el cliente saque su producto, ¿sí? No se lo entregas. El cliente te da una parte de lo que cuesta el producto, se lo apartas y si no llega a sacarlo, si no te paga el producto en el tiempo que tú le marcaste determinado, él pierde la cantidad que te dio. Entonces, normalmente, y eso también nos pasa a las personas que dictamos curso o que vendemos cursos de otras personas, ok, nos das el 50% y yo te hago el apartado del producto o servicio, pero si no acudes en la fecha que es, tú pierdes esa cantidad y la gente no quiere perder esa cantidad. Entonces, ¿qué hace? Va a recurrir a recoger el producto que te dio pagándote esa cantidad. Pero si no se hacen, como tú lo dices aquí, si te apartaron y ya se terminó el tiempo en que tienen que ir a recogerlo,
simplemente llámale y dile, ¿sabes qué? Tú tenías un mes para venir a sacar ese producto o servicio que me dejaste apartado. Si tú no vienes, te voy a dar 3 días más de plazo para que vengas a sacarlo. Si no vienes a sacarlo, el producto sale a la venta de nuevo y pierdes el depósito que tú ya diste. Y verás cómo va a ir así de rápido el cliente a recogerlo y a pagarte la otra cantidad, porque no va a querer perder una cantidad. No puedes esperar a que los apartados, la gente que te aparta productos, a que se tarde 1 mes, 2 meses o hasta que se les dé la gana, o como me dijo un cliente hace rato, ahí te pago cuando pueda. O sea, un cínico me acaba de decir hace rato así, sí, que me quedó debiendo $1,000 y que no me los ha pagado, y todavía me dice, le mandé un mensajito para decirle qué onda con ese dinero, y entonces me dice, pues ahí te los pago cuando puedas. No, señor, así no son las cosas. Hay un compromiso, hay un documento firmado, y aún así, o sea, es que eso es lo que les digo. Si no eres buen comprador, y yo se lo dije en el mensaje, y tenlo por seguro que me paga porque me paga esa persona. Pero cuando son apartados, tú haces eso. Dales una fecha estipulada de compra, de que tiene que ir a sacar, el producto o servicio. Se le acabó el tiempo de que tú le diste, el plazo que tú le diste, y no fue a pagarte la otra cantidad y no fue a sacar ese apartado, hazle una llamadita y dile al cliente, ¿sabes qué? Cliente, tienes 3 días para venir a sacar tu producto. Si no vienes a sacar el producto sale de nuevo a la venta y pierdes tu apartado. Y así vas a hacer que tus clientes más rápido que nunca vengan y saquen ese apartado, ¿vale? Gracias, Natalie, por estar conectada, te mando un abrazo. Otra pregunta de Jacqueline. Jacqueline, te mando 1000 besos, gracias por estar conectada. Dice, ¿es conveniente cobrar antes de hacer el servicio en una sala de belleza? La respuesta es, si son ya tus clientes, pues no. Pero si es un cliente nuevo, yo creo que sí. Y muchas veces, en la mayoría de los lugares, ya antes de pasar a que te hagan algún servicio de belleza, pasas a la caja, pagas lo que te van a hacer, ¿sí? Ya sea uñas, corte, peinado o lo que sea, y luego te dan un ticket y te dicen te va a atender X o Y persona, y tú ya esperas, pero el servicio ya lo pagaste antes. A mí me pasó en una ocasión en Colombia que ya me estaban atendiendo a mí, entonces la señora, que ya la habían arreglado y todo, quiso pagar con una tarjeta y la tarjeta nunca pagó. Y a esa señora ni siquiera la conocía nunca. Entonces, ¿qué hacían? La señora tampoco traía efectivo y no sé qué tanto le habían hecho y cuánto debía, pero pues no le pudieron cobrar. Entonces, muchas veces sucede eso, que tú terminas de hacer el servicio y el cliente no trae efectivo o la tarjeta no tiene suficiente saldo como para cubrir lo que te está pagando. Entonces, para que tú te respaldes, yo sí te recomiendo que hagas lo que ya hacen la mayoría de las empresas. Cuando ya es un cliente de mucho tiempo que tú ya lo conoces, inclusive muchas veces, si no trae para pagar, tú le dices, no te preocupes, a la siguiente que tú vengas, me pagas los 2, pero ya es tu cliente, ¿correcto? Pero clientes que tú no conoces, que te paguen a la entrada. ¿Qué vas a querer que te hagamos? Uñas. ¿Qué vas a querer que te hagamos? Pedicure, perfecto. Va a ser tanto, le cobras y luego le hacen el servicio. Y así no hay de dos sopas de que no te pagan o no traen dinero ya que les hiciste el servicio, ¿vale? Entonces, sí implementa esa parte, Jacqueline, de cobrar anticipado a los clientes nuevos que nunca has visto en tu tienda, en tu negocio, ¿correcto? Pero a los clientes que ya son recurrentes, hay que consentirlos. A esos, hola, ¿cómo estás? Pásale, ¿quieres un tecito? Etcétera, porque sabes que sí te pagan, ¿vale? Besitos. Bueno, otra pregunta aquí es de Rafa. Rafa, te mando un abrazo enorme, gracias por estar conectado. Dice, ¿qué opinas de dar créditos? Eso se los dije hace ratito en lo que yo estaba comentando. Uno da créditos a las personas que conoce. Si tu empresa es muy grande, pues obviamente hay empresas muy grandes que ni siquiera conocen a los nuevos clientes y otorgan créditos. Pero ¿qué hacen previo? Te dan a llenar una hojita, ¿sí? Donde tú pones dónde trabajas, una encuesta o como un estudio de ti como cliente para ver qué tanto ingreso tú tienes y si me vas a poder pagar
esa cantidad de crédito que me estás solicitando. También muchas empresas que hacen, te dan una hojita para que la firmes, para ellos poder buscarte y tener acceso a una plataforma que se llama, donde buscan, aquí en México se llama Buró de Crédito, no sé cómo se llama en otros países, y ellos investigan tu nivel de endeudamiento que tienes con otras empresas. Entonces, ahí se dan cuenta si realmente eres apto para que nosotros te demos un crédito o no. Acuérdense que cuando son clientes nuevos tenemos que investigar un poquito sobre ellos, ¿sí? Si van a tener la capacidad económica de pagarnos, y más si son cantidades grandes. Entonces, Rafa, yo te recomiendo, si tú das créditos, si son créditos de dinero, son créditos económicos, yo te recomiendo de favor que si investigues primero a las personas si no las conoces, si esas personas van a tener para pagarte, si no, créeme, vas a batallar demasiado y vas a tener cartera vencida, y después vas a andar contratando tú a despachos para que te hagan cobranza extrajudicial. Te mando un abrazo, Rafa. Otra pregunta por aquí de Marijó. Marijó, te mando un abrazo. Dice, ¿qué puedo hacer si mis clientes son morosos? Pues obviamente un cliente que es moroso es un cliente que le vale madre pagar y le vale madre su reputación, con todo respeto, ¿sí? Entonces, tú tienes que ser un buen vendedor, al ser un buen vendedor, eres un buen comprador. Todo buen vendedor es un buen cobrador, ¿correcto? Entonces, cuando tú tienes muchos clientes morosos, es porque tú no sabes ya la manera de cómo cobrarles. O sea, ya has usado una y otra forma, y les mandas mensajes y les cobras, o vas directamente a sus casas y no te abren o no te pagan, ¿sí? Entonces, tienes que ser fuerte. Tienes que ser autoritaria, no grosera, pero sí autoritaria con tus clientes, para que te paguen, porque tienen un compromiso, porque adquirieron algo donde ellos te están quedando a deber dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y también, Marijó, te recomiendo, para que no tengas tanto volumen de clientes morosos, procura investigarlos antes. No por querer vender productos estés dando créditos, de verdad. Yo se los digo, es bien importante, no porque quieran sacar la mercancía, porque quieran vender, suelten créditos, porque créanme, todo mundo los quiere, pero a la hora de cobrar, nadie quiere pagar. Y si no eres un buen cobrador, créeme que vas a batallar muchísimo. Más allá de tener ganancias, vas a tener pérdidas, porque se lo llevaron, te dieron un pedacito de pago y la otra cantidad ya no te la quieren pagar. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos con esa parte, ¿vale? ¿Tenemos más preguntas? ¿Cómo vamos en tiempo? Síganme en mi Instagram, denle like a mi Instagram, estoy como Gladys Ramos Te Enseña. Subo muchas cosas que les van a hacer reír, muchas cosas que les van a aprender, muchas cosas que les van a dejar más conocimiento, ¿sí? Y créanme que todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que nosotros buscamos, y no nada más con Gladys, con cualquier conferencista que ustedes sigan, siempre busquen cosas que les dejen valor, cosas que los hagan crecer, cosas que los hagan tener ideas millonarias para producir dinero, porque el dinero da mucha, mucha felicidad, de verdad se los digo, sí. Entonces hay que procurar tener un negocio que sea fructífero, pero también estar estudiando para prepararnos más y que ese negocio crezca cada vez más con cada idea que tú vas a tener de venta y de hacer mejor las cosas para crecer más y obviamente ganar muchísimo, muchísimo más. Pues bueno, no me han pasado ninguna pregunta, yo creo que ya no tenemos preguntas, entonces ustedes pueden seguir dejando aquí abajo sus preguntas, porque mucha gente igual, y como los Facebook Live siempre son los miércoles a las 7 y no lo pudimos hacer ayer por los problemas que tuvimos, pues bueno, mucha gente ya no alcanzó a conectarse el día de hoy, pero ya saben que estos Facebook Live quedan colgados aquí en la fanpage. Entonces ustedes este Facebook Live queda colgado
y ustedes pueden seguir haciendo las preguntas aquí abajo y nosotros con mucho gusto se las vamos respondiendo. No se olviden que vamos a estar en Veracruz, el 21 en Jalapa, Veracruz, el 22 en Boca del Río, Veracruz, el 23 en Orizaba, Veracruz. Créanme que es un evento en el cual ustedes tienen que estar allá. Alguien me preguntó que si iba a haber 2x1. No hay 2x1 en las entradas de Gladys Ramos. Créanme, dejemos de vender 2x1. ¿Sí? Tu producto vale, entonces tu producto tiene la gente que pagar esa cantidad para que tú puedas estar ahí y te esfuerces. Cuando queremos algo y queremos aprender, esfuérzate un poquito. Además, las entradas no están caras. Los costos de las entradas no están caras porque créeme que ese conocimiento tú lo vas a multiplicar en dinero. Y yo te lo aseguro que sí, me va a dar muchísimo gusto verte ahí. Orizaba, 23 de julio, Boca del Río, 22 de julio y Jalapa, Veracruz, el 21 de julio. Por allá los quiero ver con todo el favor de Dios a todos ustedes, ¿vale? Aquí me pasaron una última pregunta. Dice, vendo productos personalizados, pero solo logran pagarme el 50% porque al momento de la entrega cancelan un día antes. ¿Cómo logro que me paguen? No entiendo, a ver. Vendo productos personalizados, pero solo logran pagarme el 50%. Porque al momento de que yo se los entrego, cancelan un día antes. Ok. Cuando tú, entonces se supone, te dan el 50%, quiero entenderlo así porque está como muy confuso. Tú vendes productos personalizados y te los mandan a hacer. Y te pagan, obviamente la mayoría de las empresas, cuando son productos que uno manda a hacer personalizados o con tu empresa, ahí tú ya estás perdiendo. Siempre, normalmente te piden el 50% y el otro 50% es contraentrega. Pero entonces ahí, al momento de que tú les cobras el 50%, tienes que hacerles firmar un documento donde ellos, primero que nada, para que no te cancelen el servicio. Igualmente ellos ya perdieron el 50%. Tú debes de asegurarte, uno, que el 50% que tú le estás cobrando de anticipo, por lo menos ese 50%, cubra los gastos del material y el servicio que tú estás haciendo. Si no lo cubre el otro 50%, tu ganancia y el material o las cosas que tú estás haciendo, entonces procura hacer un documento que el cliente al momento de que te dé el 50% y le vas a mandar la factura, te firme ese documento donde si él te cancela el pedido, tú le vas a hacer un cobro por vía demanda o por vía jurídica, ¿sí? Porque ese ya no lo vas a poder vender. Es un producto personalizado que no le puedes vender a otra persona. Es exclusivamente para ellos porque ya está con sus nombres, con sus logos, con sus textos y que no le puedes vender a otro cliente. Entonces ahí el que va a salir perdiendo eres tú. Entonces procura respaldarte con un documento donde al cliente le dejes bien claro, ¿sí? Que le dejes al cliente bien claro, perfecto, para yo empezarte el trabajo te voy a cobrar el 50%. Que ese 50% cubra todo el valor del material, mano de obra, etcétera, de tu producto, para que tú no pierdas. Pero el 2, si tu producto, si tu 50% que le cobraste no cubre ese valor, pues haz lo que te firme una hoja de que no te puede cancelar el producto porque ya no se lo puedes vender a otra persona, ¿vale? No sé quién hizo esta pregunta, pero muchísimas gracias por ella. Listo, nos vemos el próximo miércoles con el favor de Dios. Les mando 1000 besos. Recuerden que vender es así de fácil. No se me apachurren, no se sientan desesperados. De verdad, mejor en lugar de desesperarse, respiren tranquilos y métanse a nuestro diccionario, más grande que yo siempre les he dicho, que es el Google. Y ahí pónganle, no sé vender, punto. Y ahí les va a salir un montón de tutoriales de gente que les hable de cómo aprender a vender. ¿Cómo cierro ventas? En mis redes sociales, métanse a mi canal de YouTube.
Ahí subo demasiado contenido de valor, cómo hacer mejores cierres de ventas, cómo ser un mejor vendedor, si eres tímido para vender, etcétera. Muchos consejos para que seas efectivo en ventas están ahí en mi canal de YouTube. También están cursos gratuitos de ventas efectivas por WhatsApp, ¿correcto? Para que te metas, los veas y aprendas y digas, ¿cómo no sabía esto antes? Para haberlo aplicado y generar más ingresos, ¿vale? Les mando 1.000.000 de abrazos a todos. Gracias por estar aquí y que Dios me los bendiga. Los amo con todo mi corazón, Gladys Ramos, y recuerden que vender es muy fácil.